Es que particularmente tengo como una confusión, doctora, porque parecería, usted dice, el proyecto de ley corresponde solamente a una parte de la ley 181, o sea, listo, eso puede ser así, pero el contenido no es así en el caso del enunciado del sistema nacional, porque en este proyecto está el sistema nacional del sector y en la ley 181 también está el sistema nacional, no puede haber esa duplicidad. Entonces, entendemos que esta ley reforma ese sistema nacional y por eso solicitamos, pues, la inclusión de la educación física. Al estar en el sistema nacional, de una manera integrada con los demás componentes o subsectores, pues la educación física entra en un proceso de armonización con todos los sectores y que implica el Ministerio de Educación. Hay elementos allí que no sé si serían claramente concertados con el Ministerio de Educación en la referencia a proyectos educativos, por ejemplo, de diseños curriculares y demás. Entonces, bueno, hay una serie de aclaraciones importantes. Entiendo lo que nos dice que es un proceso de construcción y nosotros, por supuesto, queremos recoger todas las inquietudes que hoy se presentaron, armarlas de una manera pues coherente y en función de la ley. Quisiéramos no solamente entregar el documento, pues se lo entregaremos las instituciones que están aquí y otras que se van articulando en una mesa de trabajo que es muy amplia y tiene como fin aportar al documento, pero también sería, si ello es necesario, poder que una comisión o esta comisión en su conjunto pueda hablar con el equipo directamente, pues que usted preside, cuando ya entreguemos ese documento por escrito. Eso, pues, es como un punto de vista en este momento. Por otro lado, pues, ahorita no sé si después de que usted intervenga, pues quisiéramos agradecerle claramente su participación, indudablemente. Mire cómo trabajamos este país. Cuando estamos interesados en una tarea, el tiempo es sin pausa, no hay sábados, no hay domingos, a toda hora estamos preocupados y realmente nosotros, no solamente de palabras, sino desde la práctica que realizamos, estamos comprometidos con todo el sector, educación física, deporte, recreación, actividad física, y muchos procesos que se desprenden de estas estandarizaciones que van creando las normas, pero que en realidad se confluyen en un solo gran elemento que es de orden cultural, que es de orden del ser humano en sus relaciones sociales, y con un elemento que también falta en el documento, que es el medio ambiente. Hay una articulación plena del ser humano con el medio ambiente, del sector con el medio ambiente, que debe incorporarse en cuanto a usos de espacios, tiempos, escenarios naturales, más cuando se habla de ese turismo que no puede ser un turismo depredador, sino un turismo constructivo. El ser humano necesita aprender una nueva forma de vivir. Y finalmente la pandemia nos ha enseñado que la pedagogía más propositiva, más sencilla, si se quiere, y que hemos vivido con nuestros estudiantes de preescolar hasta los estudiantes universitarios, pues parte de la educación física. Y nos gustaría en algún momento más tranquilo poder mostrar los videos, o supongo que usted conoce mucho de todas las experiencias que han tenido los maestros, los entrenadores, los recreadores, en ver cómo la humanidad hace frente a la circunstancia que vivimos. Por eso, pues sí es preocupante solamente atender ciertos aspectos parciales y operativos, y aunque siempre se discuten estas leyes, que tenemos que quedarnos filosofando, sí es importante un fondo que pueda trascender en las decisiones prácticas. Gracias. Bueno, mi doctora viceministra, quedamos a su voz. Gracias, Diana. No, mira, Rafael también se me olvidó contestarle, él decía que tanto estamos trabajando articuladamente con las universidades.
Y eso es una prioridad de nuestro ministro Ernesto Lucena. Primero, darle al ministerio un enfoque social y segundo, darle un enfoque pedagógico. Y si ustedes han leído esta iniciativa legislativa, ahí se va a crear el tema de la federación universitaria. Ahorita el profesor Lombo, que usted, Diana, le puede dar el uso de la palabra, él se encuentra ahí conectado para que él termine de darles como de cierre toda su apreciación, porque lleva ya más de 20 años trabajando con nosotros en el ministerio. Pero entonces, para ese tema de las universidades, claro que sí, el trabajo está articulado para capacitación, para formación del talento humano de nuestro sector y de nuestros actores. Se van a hacer convenios, está en la ley esa facultad de poder trabajar articuladamente con las universidades y de crear la federación. El tema de que Jairo hablaba sobre Jairo, que decía que la política pública, que cómo iba a estar, nosotros tenemos todo un título que desarrolla el tema de política pública, y lo mismo sirve para responderle a la profesora Marta Moncada, porque esta política pública nosotros la tenemos que formular este año, y eso hace parte de que sea una política participativa e incluyente. La vamos a hacer desde las regiones, vamos a ir a escuchar las comunidades, a todos los actores de nuestro sistema, para que con ellos construyamos esa política pública que vamos a dejar proyectada, formulada y proyectada a 12 años en el ministerio, y eso es uno de los grandes retos que tenemos para este 2021. Lo teníamos para el 2020, pero desafortunadamente por la metodología que nosotros queríamos hacer, porque es muy fácil sentarse en un escritorio, diseñar, copiar y pegar, diseñar una política pública, y esto, lo que nosotros queremos, como les dije, es que sea participativa e incluyente desde las regiones hacia nosotros, coger todos esos insumos, y ahí están incluidos todos esos programas, todas esas acciones que profe Marta Moncada usted nos ha transmitido, de qué manera esas políticas públicas de nuestro sector hacen articulación con programas y acciones, no solo con el Ministerio de Salud, sino con el Ministerio de Educación, el Bienestar Familiar, demás entidades del gobierno nacional. Pero para su tranquilidad, profe Marta, en el título 8, que habla sobre la articulación del gobierno nacional, el capítulo 1 habla todo la articulación que vamos a hacer con el Ministerio de Educación. En el capítulo 2 hablamos sobre la articulación que vamos a hacer con el Ministerio de Salud. Y dice en su artículo 70, corresponde al Ministerio de Protección del Ministerio de Salud y Protección Social apoyar las estrategias de articulación intersectorial para la promoción de la actividad física, el deporte, el aprovechamiento del tiempo libre en aspectos tales como la promoción de la salud, la prevención de las enfermedades y el fortalecimiento de hábitos y estilo de vida saludables, con el fin de mejorar el bienestar y la calidad de vida de la población. Nosotros tenemos una dirección en el Ministerio del Deporte que se llama la Dirección de Fomento y Desarrollo, donde hace parte el profe Lombo, y ahí tenemos unos programas muy lindos que son los Juegos Intercolegiados, que los vamos a dejar por ley de la República. ¿Para qué? Para que nuestros niños, niñas y adolescentes se apropien desde chiquitos del deporte y vean en el deporte y en el deporte un modelo a seguir de vida, pero también para fortalecerlos a ustedes como docentes, para que y a las instituciones educativas con estos juegos intercolegiados. También tenemos otro programa que es muy lindo, que se llama Campamentos Juveniles, que también cubren
a nuestros niños, niñas, adolescentes y jóvenes hasta los 27 años, que es un programa que ya lleva más de 30 años haciéndose en el ministerio para promover el deporte, la recreación y la actividad física. Tenemos otro programa también para nuestros adultos mayores, porque como le dije, nuestro ministro quiere darle ese enfoque social al ministerio, y lo hacemos a través de esta dirección que cubrimos todo el ciclo de vida de una persona, desde la madre gestante hasta nuestros adultos mayores, y tenemos programas y acciones diseñadas para ellos que se hacen a través de los institutos de deporte departamental, porque así lo quiso la ley 181. Antes Coldeportes estaba en las regiones. A esa competencia ya no las quitaron y crearon los institutos de deporte departamentales y municipales, y a través de ellos nosotros le giramos unos recursos para que estos programas que tenemos diseñados en el ministerio, ellos los replieguen en sus departamentos, en sus municipios, en beneficio de toda esta población. Decirle también al profe Jairo Rosa, gracias de verdad por su comentario. Usted tiene toda la razón. Nosotros como Ministerio del Deporte no podemos meternos en las competencias de otro ministerio, y sí es importante que ustedes hagan una mesa de trabajo también con el Ministerio de Educación para presentarles sus inquietudes, pero también es importante hacerlo con la Comisión Sexta de Senado y de Cámara, que es la que estudia todas esas inquietudes, es la que estudia todo lo que tiene que ver con la educación en el país, y hablar con esos congresistas para que ellos también eleven esa voz que ustedes y esas inquietudes que ustedes tienen como docentes de educación física, para que el ministerio los pueda escuchar y tengan mucho más peso también. Es como una invitación que yo les hago pues ahí a manera personal, ¿no? Como Lina Barrera les hago esa sugerencia también, que a través de las comisiones estas, donde se tratan todos los temas de educación, pueden ustedes también hablar con los congresistas para que ellos también le transmitan ese mensaje al Ministerio de Educación. Astolfo decía algo, sí. Precisamente por eso estamos escuchando. Yo sé que el proyecto de ley no es, y lo mismo lo decía Víctor Jairo, no es claro en sus artículos. Una cosa está allí, otra cosa está allá, pero luego se contradice. Entonces, de eso se trata, de mirar cómo aclaramos. Necesitamos, obviamente, estamos hablando con unos juristas que el ministro ha puesto para revisar la técnica legislativa de este proyecto, para que no vaya a prestarse para interpretaciones erróneas y no sea claro a la hora de que se vaya a aplicar cualquiera o uno de esos artículos. Astolfo, usted también decía que lo de IBC. Mire, yo pienso que ese es algo que el ministro Ernesto Lucena, cuando entró a Coldeportes y luego cuando se creó el ministerio, la gran apuesta de él de fortalecer la Dirección de Inspección, Vigilancia y Control. Yo pienso que eso hace muchísima falta, porque desafortunadamente, como estamos actuando hoy en día, nosotros ya llegamos demasiado tarde para actuar con los procedimientos que tiene establecidos el régimen sancionatorio, todo eso que tiene hoy establecido la ley, la legislación actual, hace que cuando nosotros nos pronunciemos ya hayan pasado, ya hayan subsanado el tema de la queja a la cual nos hicieron llegar o lo que haya pasado. Entonces, por eso se quiso fortalecer mucho ese tema de inspección, vigilancia y control, y tiene todo un título donde desarrolla con herramientas y insumos para fortalecer eso. Pero también hay un aspecto fundamental que se le entregó a los entes deportivos departamentales y municipales, el otorgamiento
del reconocimiento deportivo a las ligas y a los clubes, a las escuelas de formación, y eso porque era una carga que nosotros teníamos acá en el ministerio, y realmente quien conoce pues a las ligas, a los clubes, pues son los entes departamentales, y se les trasladó esa facultad para que ellos puedan expedir esos reconocimientos deportivos y nosotros dedicarnos, pero como dice el ministro, o sea, sí, vamos a fortalecer la inspección, la vigilancia, el control, vamos a volvernos casi, entre comillas, como una superintendencia, pero principalmente tenemos que capacitar. Y esta dirección tiene que enfocarse y se está enfocando en capacitar a todos los actores de nuestro sistema nacional del deporte en todo ese régimen de cómo organizarse, cómo llevar sus estatutos, cómo llevar sus actas, cómo llevar sus cuentas y todo eso, para que ya nosotros, habiéndolos capacitado, y si ellos no modifican su actuar, no modifican sus hechos, pues ya entramos a sancionar. Más o menos ese es como el enfoque que se le quiere dar. Tenemos que revisar, sí, como le dije, con unos constitucionalistas, pues los artículos ya se han depurado bastante, se han ajustado para que no se nos vayan a caer por ese tema, pero eso sí es algo que el ministro ha querido dejarle pues al ministerio esa dirección muy fuerte y que pueda actuar rápidamente ante cualquier queja que llegue al ministerio de alguna federación, de alguna liga, de algún club o de algún deportista. El otro tema que hablaba Mildred sobre los rubros que se pueden crear, esos son manejos internos que nosotros tenemos para ciertos programas y se organizan directamente, ya que usted trabajó en la oficina de planeación, de crearlos para incentivar el deporte, la recreación, la actividad física y el aprovechamiento del tiempo libre. Sobre lo que hablaba Víctor Jairo sobre el tema del medio ambiente. Mire que también nosotros en eso hemos liderado bastante ese tema. Ya tenemos creada la guía de deporte sostenible para aplicarla en todos los juegos y eventos que organiza el ministerio o que hay en nuestro país, para aplicar esa guía de deporte sostenible. Pero también ahí en esta iniciativa legislativa hay unos artículos que fueron redactados por la Dirección de Recursos y Herramientas del Sistema, donde se construyen los escenarios deportivos, tanto de alta competencia como recreativos, incluirles todo ese tema ambiental y todos esos componentes. Entonces, eso ya lo hemos venido haciendo con mucho gusto. Si usted, Víctor Jairo, tiene algunas propuestas, nos las puede hacer llegar para mejorar en ese aspecto. Y el tema que hablaba el ministro ha venido, como le dije, de su enfoque pedagógico, él ha estado hablando con el senador John Harold, que fue del Valle del Cauca, que fue alcalde de Jamundí, y él cuando fue alcalde en Jamundí, allá aplicó un programa que se llama de los COMUDES, Colegios Municipales del Deporte. Ya hace 20 años ellos llevan mirando de qué manera, y ya lo estamos articulando, como le digo, con el Ministerio de Educación, porque la construcción de escuelas y de colegios pues le corresponde al Ministerio de Educación, y eso entonces cómo fortalecemos nosotros y ayudamos desde el Ministerio del Deporte a fortalecer esas instituciones educativas públicas e incluirles el componente deportivo, tanto en construcción de escenarios como también en las clases extracurriculares de los niños, incluir programas de deporte.
Eso es más o menos, pero eso no hace parte de una ley, eso hace parte de los programas que nosotros queremos o queremos hacer o diseñar dentro del ministerio, que es más o menos lo que Mitrey hablaba, de cómo creábamos esos rubros en DNP para poderle asignar esos recursos a esos temas. Entonces yo pues acá les dejo, quiero cederle, Diana Marlene, si le puedes dar la palabra al profesor Luis Eduardo Lombo, que está acá conectado, para que él también les dé su punto de vista de acuerdo a su experiencia, conocimiento que ha tenido en el trasegar del deporte en Colombia y sobre todo que él vio nacer Coldeportes, pues no desde que nació, pero sí ha estado hace más de 20 años en el ministerio. Muchas gracias. Doctora Lina, a usted muy gentil por habernos permitido este diálogo que tiene como condición fundamental la dialogicidad, es decir, ese intercambio a tiempo y con una actitud de escucha propositivo, como es el sentido y el propósito fundamental de esta primera mesa que fue convocada. Agradecemos realmente, digamos, ese espíritu que usted tuvo al presentarnos cuáles son las perspectivas desde las cuales se ha planteado esa reforma a la ley. Sin duda alguna hay un sesgo, y perdone, estoy hablando desde lo personal, un sesgo bastante significativo desde lo deportivo, pero pues sin duda alguna el ejercicio que tiene nuestra mesa es hacernos partícipes de esa reforma y generar una visibilidad de la educación física en esa ley que muy seguramente tendrá esa mirada amplia, vinculante, por supuesto, y que estará acorde a las particularidades y sobre todo, pensaría yo, a las necesidades de una nación donde sí está reconocido, por supuesto, el deporte, pero yo siento que hay una necesidad de reconocer cómo nos construimos como seres humanos. Y la educación física hace ese ejercicio, hace esa apertura a lo que es vivirnos cuerpo, vivirnos desde la corporeidad y desde ahí entonces tener esa capacidad de elegir cuáles son las prácticas corporales que podemos hacer y cómo ellas nos aportan a ese desarrollo humano. Entonces, agradecerle su gentileza. Tenemos el compromiso, por supuesto, de continuar dialogando con usted. Muchas gracias por haber abierto esa posibilidad en este momento. Y entonces le daría la palabra al profesor Luis Lombo. Muchas gracias y una feliz tarde, viceministro. Mi profe Lombo, muy buenas tardes, un placer verlo. No te escuchamos, mi profe Lombo, no te escuchamos. No te escuchamos todavía. A ver. Bueno, entonces, mientras el profe nos da sonido, recordarles a todos los participantes, todos los asistentes, que el compromiso de la mesa y del equipo de trabajo que hemos venido constituyendo tiene la responsabilidad con el grupo que nos ha venido, con los profesionales que nos han venido acompañando durante toda la tarde, de dar a conocer el documento que se elabore a través de el correo que ustedes han dejado. Igualmente, invitarlos de manera muy especial porque este es un primer momento y vienen nuevos retos para empezar, digamos, a identificar cuáles son esas perspectivas de profesionales que han estudiado lo epistemológico, otras voces de otros sectores que en este momento no pudieron acompañarnos y sin duda alguna es una oportunidad para generar desde la educación física un espacio de diálogo en donde lo importante es la educación física y esa función social que cumple para esta sociedad colombiana. Profesor Lombo, ya tenemos... Sí, perfecto. Sí, señor. Muy buenas tardes, muy amable. Muy buenas tardes, profe. Bueno, inicialmente agradecerle a esta gran mesa de concertación nacional porque hace tiempo no se veía esta dinámica.
La segunda, agradecerle a la doctora Lina que desde el comienzo que le planteó esta mesa tuvo la apertura de escuchar, ya que en la construcción de este proyecto Fomento y Desarrollo ese tema no lo había abordado, solo habíamos abordado todos los programas de fomento y desarrollo y se hacía necesario que hubiera esta amplia participación. La segunda es que el doctor Lucena ha estado siempre abierto a escuchar a todos los grupos de trabajo que tienen que ver con el desarrollo de la educación física, el deporte y la recreación, y este es el espacio que se ha planteado. Hay tres acciones grandes que invito a todos los colegas que tienen una gran trayectoria, un gran interés y han venido trabajando desde hace muchos años por fortalecer esto. Y es que tengamos claro cuando hacemos las propuestas cuáles son las funciones del ministerio, cuáles son las funciones de competencia del Ministerio del Deporte y otra las Ministerio de Educación, porque han habido una serie de solicitudes que pasan por responsabilidades del uno y del otro. Sin embargo, cuando se pasan las propuestas para que queden allí es necesario. No se pueden en la ley colocar proyectos porque cada uno de los artículos después tendrá la posibilidad de ser desarrollado dentro de acuerdos o dentro de decretos o a través de programas. En ese sentido, les invitamos a que tengan en cuenta eso, ya que hay una deuda muy grande en muchos temas, sin embargo, hay competencias para cada uno de los ministerios. Y con respecto al deporte universitario, pues el deporte universitario tiene un capítulo aparte porque eso está orientado desde la Dirección de Posicionamiento y Liderazgo, pero además compete con un trabajo que ha venido haciendo la Asociación Colombiana de Universidades a través de los últimos 45 años con el deporte universitario, el cual tienen un trabajo bien desarrollado y están trabajando también en el proyecto de ley y presentaron sus propuestas de ajuste. Entonces, aquí es todo el trabajo que se tiene, como decía algunos ponentes, lo que se hace a nivel del centro educativo y lo que se hace fuera del centro educativo, pero que corresponde al proyecto educativo institucional, en donde el deporte no puede ser obligatorio porque el Ministerio del Deporte lo dictamine, sino que tiene que hacer parte de la construcción de la autonomía inicialmente y segundo, del proyecto educativo institucional de cada institución educativa, que debe ser orientado por el Ministerio de Educación Nacional y por las secretarías que están certificadas. En ese sentido, les invitamos a que cuando se presenten las propuestas traten de verificar las responsabilidades del ministerio y las de Educación y del Ministerio de Deporte para que cuando sentemos a concertar con el ministerio tengamos una mayor acción de responsabilidad frente al ministerio porque hay algunas responsabilidades que no se han podido dar desde el ministerio, pero que no le hacen parte de la competencia del Ministerio del Deporte. En ese sentido, el Ministerio del Deporte está abierto a todas las posibilidades y lo más pronto posible, como lo planteaba la doctora Lina, necesitamos el escrito para que haga parte de la ley y se siga avanzando en cada uno de los artículos. La mecánica que la doctora Lina expresó que en cada artículo de la ley donde crea que falta el tema de la educación física y el cómo debe quedar redactado, sería conveniente que lo enviaran para que haga parte del proyecto en cada uno de los artículos y la apertura ha sido con todos los gremios. Hemos trabajado, nos quedan 7 gremios y por lo menos antier tuvimos reunión con Acor Colombia, donde hicieron también una serie de planteamientos de ajustes a lo que ellos creen conveniente que debe ir en la ley. Entonces la invitación está abierta y felicito a esta gran mesa de trabajo porque en muchos años no había visto tanto colega, dirigente y líderes en cada región empujando hacia el mismo lado. Muchas gracias.